Hola a todos. Hoy quiero que charlemos un poco de insulinas, de la insulinización. Acá vamos a tratar de dar información que sea útil tanto para los médicos, con algo de dosificación, de ajustes y también información para los pacientes que es útil para ambos, ya que el médico, una de las principales funciones que tiene es la de la educación. Así que vamos a repasar un poco todo el proceso y vamos a empezar, ¿sí?, entendiendo que el proceso, el continuo de la enfermedad de la diabetes lleva desde un momento inicial, ¿sí?, normal, a la aparición de un aumento, ¿sí?, en lo que es la prediabetes, un aumento de la secreción de insulina secundaria a una insulinoresistencia, y que esto, cuando uno lo deja evolucionar en el tiempo, vamos a empezar a tener una disminución, ¿sí?, paulatina en la secreción propia del cuerpo de insulina, y esto nos va a llevar a un desarrollo de una diabetes cada vez mayor hasta presentar las complicaciones, ¿sí? La insulina fue uno de los grandes hallazgos, ¿sí?, de la historia, donde los niños con diabetes tipo 1 se internaban en los hospitales y estaban allí hasta prácticamente morir, porque no teníamos un tratamiento, no teníamos una cura, hasta que en 1921 encontramos esta insulina, que al principio eran insulinas humanas, y después fueron apareciendo a lo largo de la historia las insulinas análogas, ¿sí?, hechas por ingeniería, que modificaron un poco la estructura, hicieron que sea más adaptada al paciente. Ahora, cuando nosotros hablamos de un paciente con diabetes, y por suerte en los últimos años esto fue cambiando, fuimos modificando el eje de nuestro tratamiento. Durante mucho tiempo el principal objetivo era el manejo glucémico, o sea, bajar la glucosa, no importaba cómo, cuándo, dónde y por qué, pero el objetivo era que el paciente no tenga la glucosa alta. Hoy en día, con nuevos hallazgos, nuevas drogas, nuevos fármacos, nuevos beneficios, nuevos estudios, encontramos que son cuatro los pilares más importantes del manejo del paciente con diabetes, donde el manejo glucémico es importante, ya que podemos prevenir muchas complicaciones, pero también tenemos que enfocarnos, y en base a esto vamos a definir qué tratamiento vamos a usar en el manejo del control del peso, en la cardiorrenoprotección y el control de otros factores de riesgo cardiovascular, como es el caso de la hipertensión y la dislipemia. Ahora vamos a hablar del inicio del tratamiento con insulina en el paciente diabético. Primero, es importante que sepamos que hay factores, que pueden ser del paciente o del médico, que influyen en el retraso del inicio de la insulina, de la insulinización, de la insulinoterapia, ¿sí? Dentro de los factores del paciente tenemos el miedo a aumentar de peso, que es uno de los factores más comunes de escuchar. El miedo a las inyecciones, a las aplicaciones. Los pacientes con diabetes tienen muchas aplicaciones, entre los pinchazos para el control del monitoreo glucémico, las insulinas lentas, las insulinas rápidas, las correcciones, son muchas aplicaciones que tienen que someterse. Hoy en día tenemos nuevas tecnologías e incluso nuevas drogas que se están probando y en breve se van a probar para utilizar en pacientes con diabetes, incluso con aplicaciones semanales de insulina. Como decimos, también si el paciente usa insulina necesita más pinchazos porque necesita un control mucho más estricto, sobre todo para evitar las hipoglucemias que pueden ser graves. Es uno de los eventos adversos que en los pacientes con diabetes más queremos evitar. Van a necesitar más controles de hemoglucotés, van a necesitar consultas más frecuentes. Normalmente, ahora luego lo vamos a charlar, pero al principio a los pacientes con diabetes, cuando uno le inicia la insulinización, los controles se hacen cada 4 a 7 días de forma periódica hasta lograr el control adecuado de la enfermedad. Y por otro lado, y no menos importante, está la estigmatización social, donde muchas veces los pacientes con diabetes, y sobre todo si usan insulina, tienen ese miedo al conocimiento por parte de la gente, a tener que aplicarse insulina en lugares públicos. Entonces, esto es algo que por suerte también ha ido cambiando con el paso de los años, y hoy en día es algo mucho más frecuente de ver, sin miedo y sin vergüenza, entendiendo que es una enfermedad que como cualquiera de estas necesita tratamientos que pueden hacerse en cualquier momento, en cualquier lugar, como por ejemplo en un restaurante. Pero no es solamente una condición de los miedos del paciente, sino que también están los factores que se atribuyen al médico como miedo a la insulinización o al retraso en el inicio de la insulinización, como es el miedo a las hipoglucemias, que es lo que les
planteaba recientemente, que es uno de los principales efectos adversos a los que uno le teme y lo primero que uno quiere evitar. La falta de conocimiento por el profesional, la insulinización tiene sus conocimientos, su seguimiento, sus efectos adversos, sus indicaciones, que a veces una persona no está por ahí muy capacitada y no se cree muy capacitada, incluso uno de cada cuatro médicos no se creen capacitados para hacer el tratamiento de insulinización. Por otro lado, está la falta de tiempo para enseñarle a una persona a usar insulina, que es un poco lo que vamos a charlar acá. Se necesita tiempo, se necesita paciencia, son muchas cosas a explicar, tanto de la aplicación, de los controles, de las complicaciones. Entonces, muchas veces la falta de tiempo, y más en el día de hoy, donde hay una vorágine muy importante, esto falta y no nos tomamos el tiempo para realmente educar a los pacientes, que es una de las patas primordiales de la mesa en la diabetes. Y por otro lado, vamos a tener a la sobrecarga asistencial, donde uno está con miles de cosas a la vez y muchas veces por estar en todos lados no podemos estar donde necesitamos estar, que es sentados al frente del paciente para poder explicarle todos estos pasos. Nosotros vamos a tener diferentes escenarios donde vamos a iniciarle a un paciente insulina. El primero de los escenarios es cuando nosotros tenemos un paciente con un diagnóstico reciente. Por ejemplo, un paciente que consulta por X patología con síntomas de diabetes y nosotros hacemos un laboratorio y nos encontramos con una hemoglobina glicosilada mayor a 10 o una glucemia mayor a 300. En estos casos, muchas veces ocurre algo que se llama glucotoxicidad y esto se ve, o lo podemos leer, lo podemos encontrar en los Standards of Care de la American Diabetes Association de este año, donde se plantea la importancia de la glucotoxicidad, ¿sí?, en la funcionalidad de la célula beta, como también de la insulina y de los diferentes fármacos. Entonces, esto lo vemos en pacientes que van a tener una hiperglucemia severa, o sea, valores muy altos de glucosa, con síntomas de insulinopenia y de hipercatabolismo, como son la pérdida de peso y la cetosis. Son pacientes que normalmente, como decíamos previamente, tienen más de 300 miligramos por decilitros de glucosa y una hemoglobina glicosilada mayor a 10. Pero que cuando uno resuelve esa glucotoxicidad, ese, esa toxicidad propia del azúcar tan alta durante tanto tiempo, muchas veces el cuerpo se desinflama, digámoslo así, y empieza a responder mejor al resto de las terapias, como son los antidiabéticos orales, y estos pacientes pueden dejar de utilizar insulina. El segundo escenario van a ser los pacientes que necesiten insulina transitoria, ¿sí?, que tengan más de 9 de hemoglobina glicosilada, con síntomas típicos y que recién están empezando el tratamiento higiénico dietético, que uno busca un poco más de adherencia, o también los pacientes que ya vienen tratados con 2 o 3 antidiabéticos no insulínicos y a pesar de eso no logramos el objetivo de control metabólico porque mantienen hemoglobina glicosilada mayor a 8. Entonces, en esos casos es necesaria ya la implementación de la insulinoterapia para el control adecuado de estos pacientes. Y en cuarto lugar, lo vamos a tener en estados catabólicos, como son la cetoacidosis, el síndrome hiperosmolar o los pacientes con diabetes tipo 1, que sí o sí se van a tener que tratar con insulina. Ahora, ¿qué tipos de insulina existen? Nosotros vamos a tener principalmente dos tipos, las insulinas basales y las insulinas prandiales, o sea, las insulinas lentas y las insulinas rápidas. Las insulinas basales son las insulinas lentas, ¿sí? Estas vamos a tener dos tipos, que son las insulinas humanas, que son las que durante mayor tiempo se utilizaron, que son más económicas, son utilizadas desde hace mucho más tiempo, o sea, tenemos mucho más experiencia, y dentro de este grupo vamos a tener a la insulina NPH. Dentro de las análogas vamos a tener de primera y de segunda generación. Dentro de las de primera generación vamos a tener a la glargina U100 y a la de Temir. Y dentro de las de segunda generación vamos a tener a la insulina de glargina U300 y a la insulina de Gludec. Esto de U100 y U300 lo que nos habla es de cuántas unidades tiene por mililitro, pero la cantidad de unidades que el paciente se aplica siempre van a ser las mismas. Lo único que hace es aplicar menos volumen y al aplicar menos volumen tenemos menos exposición a la insulina, por ende vamos a tener menos reacciones principalmente locales con menor probabilidad, perdón, de desarrollo de lipohipertrofia o de atrofia. Como decíamos, las insulinas basales son las insulinas lentas, las que se aplican para que funcionen durante el día. Dentro de estas, nosotros, como dijimos, vamos a tener la NPH, que tiene un inicio de acción entre la hora y las 2 horas,
con un pico entre las 4 y las 6 horas y una duración de entre 12 y 24 horas. Generalmente, cuando usamos dosis muy bajitas, lo usamos con una sola aplicación diaria. Si el paciente usa dosis un poco más altas, generalmente se divide en dos dosis. Luego vamos a tener las análogas que son de Temir, Clargina U100, U300 y de Gludec, que tienen un inicio de acción de aproximadamente una hora. Estas no hacen picos, son prácticamente de secreción y función plana, y una duración que va en Detemir entre 16 y 18 horas a el resto que duran generalmente más de 24 horas, pero con una estabilidad no tan probada, por eso siempre la aplicación se hace aunque sea una vez por día. Y luego vamos a tener las insulinas prandiales o insulinas de acción rápida. Estos se van a componer de la insulina corriente o la insulina común, las insulinas análogas que son glulicina, lispro y aspartica. La insulina corriente tiene un inicio de acción a los 30 minutos con un pico entre las 2 y las 4 horas y una duración de 6 a 8 horas. Las análogas, glulicina, lispro y aspartica, empiezan a actuar entre los 5 y los 15 minutos con un pico entre la hora y las 2 horas y una duración máxima de 4 horas. Estos son importantes porque generalmente se usan antes de las comidas y lo que es importante es saber sobre todo el inicio de acción y el pico. ¿Por qué? Porque con eso es que nosotros vamos a calcular el momento de la aplicación y de la comida. Si yo uso insulina corriente, lo ideal es aplicar esa insulina 30 minutos antes de comer y esperar ese tiempo prudencial para que cuando yo me siento y empiezo a comer ya tenga el efecto de la insulina en el cuerpo. En cambio, las otras yo puedo aplicarlas e inmediatamente ya empezar a comer porque van a hacer efecto mientras yo estoy comiendo, entonces voy a evitar las expulsiones glucémicas prandiales. La insulina corriente, sí, con un ascenso de entre la hora y las 2 horas y una duración de aproximadamente 6 horas. Las insulinas análogas que a los 15 minutos ya están haciendo el pico y a las 4 horas prácticamente desapareció su acción. La insulina NPH que hace un ascenso, un pico, ¿sí? Que más o menos dura aproximadamente 12 horas. Este gráfico corresponde a unas insulinas que son premezcla, o sea, dentro de la misma jeringa tenemos una insulina de acción rápida y una insulina de acción lenta, que generalmente se usa NPH como insulina de acción lenta junto con insulina corriente. Vamos a tener a la glargina de Temir y de Gludec, que prácticamente tienen un valle, ¿sí? Sin picos pronunciados. Ahora, la primera vez y cada vez que nosotros nos encontremos con el paciente, es importante hacer este checklist. Entender, tenemos que ver que el paciente entienda por qué le estoy poniendo insulina, por qué está usando insulina, que el paciente pueda demostrar cómo utiliza para ver que la técnica de utilización sea adecuada, que el paciente pueda entender dosis, horarios, dónde aplicarse y la importancia de la rotación para evitar complicaciones a nivel del tejido celular subcutáneo, que entiende cómo cuidar, cómo conservar, cómo proteger a la insulina, cómo transportarla. Tiene un glucómetro, tiene posibilidad de hacerse automonitoreo, sea por pinchazo capilar o sea por monitores continuos de glucosa, y entiende sobre todo cuáles son los síntomas de hipoglucemia y cómo actuar ante una, igual que sus familiares acompañantes. Acá tenemos un gráfico de los sitios de aplicación. Esto es importante porque uno muchas veces cuando charla con los pacientes se utiliza solamente el abdomen y los pacientes se aplican de forma repetitiva en los mismos lugares. Eso se asocia con mayor lesión del tejido celular subcutáneo, con la aparición de atrofia y de lipohipertrofia, o sea, cicatrices que encima llevan a que tenga el paciente cuando se aplica menos dolor y por ende lo utiliza más porque ese lugar no duele. Pero esa cicatriz que se genera lleva a una disminución de la absorción o a una absorción errática que puede absorber de forma muy rápida o muy lenta y eso llevarnos a hiperglucemias o hipoglucemias, ¿sí? O a una variación muy importante. Entonces, entender que los sitios de aplicación son fuera del ombligo, todo el abdomen, los muslos, la parte posterior de la zona lumbar, los glúteos y los brazos. Y que cada lugar puede subdividirse en muchos cuadraditos que pueden significar una aplicación distinta cada día de forma horaria, antihoraria, pero de esta forma nosotros tenemos muchos sitios de aplicación diferentes para que el paciente pueda ir rotando su lugar de aplicación de insulina. Ahora bien, esto es una imagen en microscopio de las agujas para la aplicación de la insulina. ¿Por qué les traigo esto? Porque lo ideal es que suceda esto, que nosotros tengamos una aguja nueva y hagamos un solo uso
de la insulina, de la aguja, cuando aplicamos la insulina, y se descarta. Son agujas que son descartables. Muchas veces por desconocimiento, por cuestiones económicas, ¿sí? Porque no se consiguen, porque no se pueden comprar, porque la prepaga, la obra social no la provee, utilizamos más de una vez esa aguja para la aplicación de la insulina, y acá lo que vemos es que ya a partir del primer pinchazo, fíjense cómo la punta empieza a desviarse, ¿sí? Empieza a deformarse, y esto es después de 6 aplicaciones, una deformación muy importante. Esto se asocia con mayor dolor en el sitio de aplicación y con mayores complicaciones, como decíamos, en el tejido celular subcutáneo. Por eso, idealmente es hacer el recambio con cada uso. Luego vamos a tener otros errores que son muy frecuentes. Uno es masajear el sitio de la aplicación. Yo me pongo la insulina y masajeo como si fuese una vacuna. Eso lo que hace es que aumente el flujo sanguíneo en esa zona y nosotros absorbamos más rápida la insulina que nos estamos aplicando. Por eso vamos a tener mayor riesgo de hipoglucemia por una absorción más rápida de la insulina. Por otro lado, el pliegue también es una técnica que ahora lo vamos a ver, pero es una técnica que puede ser muchas veces confusa, que los pacientes la pueden usar de forma incorrecta y llevar a una aplicación de la insulina dentro del músculo, lo cual es completamente incorrecto, ya que el músculo está mucho más vascularizado y por estar más vascularizado tenemos más flujo y por ende mayor absorción de la insulina, y esto nos va a llevar a riesgo de hipoglucemias. Y como hablábamos previamente, la aplicación en sitios de distrofia, porque genera menos dolor, porque estoy más acostumbrado, lo que sea, que también lleva a una absorción errática de la insulina. Acá lo que tenemos es un gráfico, perdón, la calidad de la imagen no es muy buena, pero lo que se hizo en este estudio es evaluar la profundidad, ¿sí? El grosor del tejido celular subcutáneo en las diferentes zonas de aplicación de la insulina, tanto en hombres como mujeres, y lo que se vio es que en ningún lugar tiene una profundidad mayor a 4 milímetros, por ende, si nosotros utilizamos agujas de 4 o 5 milímetros, no tendríamos necesidad de hacer pliegue y la aplicación se hace directamente perpendicular a la piel. Si usamos agujas que son de 6 a 8 milímetros, ahí sí deberíamos hacer un pequeño pliegue muy suave. Esto se hace con 2 dedos sobre la piel, ¿sí? Con 2 dedos agarrando la piel muy suavemente para evitar un pliegue muy marcado que también se lleve al músculo y hagamos que la aplicación sea en el músculo. Ya cuando las agujas son mayores a 8 milímetros es importante o hacer un pliegue mucho más marcado o hacer una aplicación a 45 grados para asegurarnos de que la aplicación de la insulina se está haciendo en el tejido celular subcutáneo. Dentro de la técnica de aplicación de la insulina vamos a charlar algunas cositas muy puntuales. Por un lado es, nosotros tenemos que, siempre que vayamos a utilizar una insulina, tenemos que mirar el aspecto del líquido, ¿sí? Esto es una lapicera de insulina, acá tenemos la insulina en sí. Esto es una insulina NPH, ¿sí? La insulina NPH es la única que tiene este color medio blanquecino, que fíjense que no es homogénea, pero esto hay que homogeneizarlo. ¿Cómo se hace? Hay diferentes técnicas. Hay una técnica que es de rolado, se agarra la lapicera y se la mueve muy suavemente entre las manos. También se puede hacer una técnica de giro en 8, ¿sí? Todo esto va a hacer que se mezcle correctamente y se homogeneice la insulina. Ahora, cualquiera de las otras insulinas, tanto lentas como rápidas, si tienen este color blanquecino, deberían ser descartadas, ¿sí? La única que puede tener este aspecto es, como dijimos, la insulina NPH. Cuando nosotros vayamos a aplicar la insulina, vamos a agarrar la lapicera. Las lapiceras tienen un contador, ¿sí? De unidades, nosotros vamos a girar la rueda, y acá también es importante saber que si nos equivocamos, si yo me tenía que aplicar 10 unidades y giré la rueda hasta 15, puedo volver atrás sin ningún tipo de problema, no se va a romper la lapicera, eso lo damos por hecho. Entonces vamos a elegir cuál es la dosis que yo tengo indicada, cuál es la dosis que me tengo que poner. Vamos a colocar la aguja y vamos a inyectar, como decíamos, de forma perpendicular, un ángulo de 90 grados sin hacer pliegue, a menos que tengamos alguna salvedad de las agujas que hablábamos previamente. Lo ideal es usar esta técnica, ¿sí? Para agarrar la lapicera, agarrarla con 4 dedos y hacer el disparo con el dedo pulgar. Una vez que inyectamos la aguja, vamos a disparar apretando el botón que está en la parte de arriba de la lapicera. Una vez que inyectamos la insulina,
Vamos a contar hasta 10 segundos, ¿sí? Desde el momento en que nosotros apretamos el botón y el contador de unidades de insulina, ¿sí? Este contador volvió a cero. Tenemos que contar hasta 10 y eso es muy importante antes de retirar la lapicera porque muchas veces puede quedar algún resto en la aguja y si nosotros la sacamos vamos a estar perdiendo unidades de insulina y en algunos pacientes donde unidades mínimas son su tratamiento, podemos estar haciendo prácticamente nada y a veces el fallo en el control metabólico va por esto. Luego, como decíamos, vamos a retirar la aguja, vamos a descartarla en recipientes plásticos, entonces puede usar una botella de plástico duro, la podemos llenar y cuando la completamos la podemos acercar a una unidad sanitaria o a un hospital para que se procesen como corresponden los objetos cortopunzantes. Ahora hablemos de la conservación de la insulina. La insulina, nosotros vamos a tener insulinas cerradas e insulinas abiertas. Cuando la insulina está abierta, o sea, ya la empezamos a usar desde el primer momento que le conectamos una aguja, la duración de esa lapicera es de 28 días de corrido. Si pasan esos 28, 30 días y nos sobran dosis, nos sobran unidades, deberíamos descartarla ya que no podemos asegurarnos el correcto funcionamiento de esa insulina. Una vez que está abierta, la podemos dejar fuera de la heladera asegurándonos que no quede a temperaturas mayores a 28 grados, o sea, en lugares de calor o en épocas de verano, tener el reparo de esto y en todo caso guardarlo en la heladera. Las insulinas sin abrir deberían estar refrigeradas entre 2 y 8 grados, evitando la congelación e idealmente van en la parte central de la heladera, no en la puerta, que es, ya que es un lugar donde abre y cierra y pierde mucha temperatura por esta apertura y cierre tan repetitivos, ¿sí? Entonces lo ideal, al igual que las vacunas, es en la zona central de la heladera. Cuando nosotros vamos a transportarla, hay diferentes estuches que vienen ya con refrigerantes. Lo ideal es que se usen geles, no usar hielo, no usar los bloques de hielo directo y que la insulina no esté en contacto, porque si la insulina se congela, también deberíamos descartarla, ya que la funcionalidad de la misma no la podemos asegurar. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que yo quiero tener de glucosa en un paciente con tratamiento? Nosotros vamos a dividir en la glucosa en ayunas, ¿sí? Que el objetivo es entre 80 y 130 miligramos por decilitro, evitando principalmente las hipoglucemias, que se considera hipoglucemia valores menores de 70. Y posterior a cualquier comida, lo ideal es hacer un control a las 2 horas y que el valor sea menor de 180 miligramos por decilitro. ¿Sí? Estos son nuestros objetivos glucémicos. ¿Cuál es la dosis inicial de insulina? La dosis inicial, si uno ve las recomendaciones, va entre 0,1 y 0,2 unidades kilo por día de insulina basal. Esto es la dosis de inicio, que no necesariamente va a ser la dosis total que ese paciente necesite. Esto lo vamos a usar de forma inicial e incluso algunos autores recomiendan una dosis estipulada medio a modo generalizado de 10 unidades a la noche, ¿sí? 10 unidades bedtime. Y esto se usa durante 4 días a 7 días, donde se va a hacer una reevaluación de los controles de glucosa del paciente y se van a ir ajustando estas dosis. Obviamente sabemos que es una dosis que es baja y que es menor a la que el paciente va a realmente necesitar para hacer el control de su glucosa, pero esas dosis bajas nos permiten que el paciente empiece a conocer la técnica, que empiece a sacarse los miedos, a ir haciendo el automonitoreo glucémico. Y luego vamos a ir titulándola, lo que se llama la titulación de la insulina. ¿Por qué es importante la titulación? Porque es cuando nosotros vamos a ir buscando el objetivo, la meta de control glucémico que hablábamos previamente en base a las dosis que nosotros vayamos poniendo al paciente en base a sus automonitoreo glucémico. Y esto es muy importante, ya que en muchos estudios lo que vemos es que incluso pacientes insulinizados no se logra mayor a un 80% del control metabólico a los 3 meses y menos del 70%, del 72%, perdón, del control metabólico a los 2 años. O sea, muchas veces falla esta titulación. Y es importante tenerla en cuenta incluso para el cálculo inicial, para que los pacientes cuenten con las dosis estipuladas de insulina que puedan necesitar. Estos son estudios que se han hecho en todo el mundo. Fíjense que son países de primer mundo, donde la disponibilidad suele estar y de insulinas de muy buena calidad, de insulinas análogas que se aplican una sola vez por día, y pese a eso no tenemos el control metabólico adecuado que estamos buscando. Entonces, la titulación generalmente se hace cada 4 días cuando usamos insulina NPH, cada 7 días cuando usamos análogos de acción larga, como decíamos, glargina, Degludec,
Y lo primero que vamos a buscar es poner en rango a la glucosa basal, ¿sí? La glucosa en ayunas, la glucosa de la mañana. Si nosotros tomamos los últimos 4 días y esa glucosa no está dentro del rango objetivo, lo que vamos a hacer es aumentar 2 unidades de la insulina basal que le estamos administrando a ese paciente, esperar 4 a 7 días y volver a evaluar. Si está dentro del rango objetivo, vamos a pasar a evaluar las glucemias prandiales. Ahora, si el paciente dentro de esa evaluación vemos que tuvo hipoglucemias, lo ideal va a ser bajar entre 2 y 4 unidades de la glucosa de la insulina basal y vamos a evaluar también las prandiales y vamos a ver qué es lo que llevó a esa hipoglucemia para ver cómo modificar el esquema subsiguiente y obviamente lo vamos a volver a controlar en 4 días. Como hablábamos previamente, dentro del checklist está evaluar si hubo hipoglucemias y evaluar si el paciente sabe cómo responder ante una. Normalmente, llegar a la dosis objetiva, a la dosis terapéutica adecuada de esos pacientes lleva entre 10 y 12 semanas con este ejercicio de ir subiendo y ir bajando en base a las necesidades y a los controles de glucemia. Ahora, si una persona está con antidiabéticos orales, si usa pastillas previamente antes de iniciar la insulina, ¿qué tengo que hacer con estas medicaciones? Si el paciente estaba tomando metformina, lo ideal es continuarla. A menos que haya alguna contraindicación o alguna situación que me prohíba usarla, yo tendría que tratar de mantenerla. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos beneficiosos, es fácil de usar, tenemos mucho conocimiento sobre su uso, pocos efectos adversos y muchas veces demuestra que el paciente necesita menos cantidad de insulina. Si usa sulfonilureas, gliclazida, glimepirida, glibenclamida, lo ideal es suspenderlo por un aumento del riesgo de las hipoglucemias, aunque hay algunos estudios recientes que dicen que se podría mantener disminuyendo la dosis. Los inhibidores de PP4, sitagliptina, linagliptina, toda esta familia, lo ideal es mantenerla ya que ayudan a mejorar el control de las glucemias postprandiales. Y luego vamos a tener a los análogos a los agonistas de GLP-1 y a los inhibidores del receptor de SGLT2 a nivel renal, que lo vamos a usar cuando tengamos pacientes que necesitemos, más allá del control de la diabetes o de la glucosa, el control del peso o si tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares o renales. 0,5 unidades kilo día es la dosis inicial en pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí? Esta diabetes tipo 1 se va a empezar con estas dosis, ya que tiene un déficit casi absoluto de insulina, y lo vamos a dividir, mitad como insulina basal y la otra mitad como insulina prandiales, o sea, las insulinas rápidas antes del desayuno, almuerzo y cena. También 0,5 unidades kilo día se considera la dosis completa basal, y esto es importante, basal en diabetes tipo 2. Por encima de esto, de esta dosis, lo que nosotros empezamos a ver es que los pacientes no tienen un mejor control metabólico y lo que tienen es un mayor número de hipoglucemias. Entonces, si yo necesito mayores cantidades de glucosa, de insulina basal, si yo necesito mayores cantidades de insulina basal, ahí lo que voy a tener que hacer es modificar e intensificar el esquema de insulinización agregando más dosis de insulina diaria total, pero a expensas de insulinas rápidas prandiales. Generalmente vamos a empezar con una insulina, ¿sí? Prandial por día, generalmente antes de la principal comida, y luego si nos llegamos al objetivo de control metabólico iremos agregando en el resto de las comidas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando usamos insulinas basales mayor a 0,5 unidades kilo día. Esto en pacientes, estamos hablando de pacientes tipo 2. Cuando la glucosa postprandial es mayor de 180 miligramos por decilitro para el control de la glucosa postprandial propiamente dicha. Cuando tenemos hemoglobinas glicosiladas que no están en rango terapéutico, pese a que tengamos una glucosa en ayunas ya controlada, o sea, nos está diciendo que prácticamente la que no está controlada es la postprandial. Y recordemos, como decíamos previamente, antes de intensificar, evaluar si el paciente hace una técnica correcta de aplicación, si la insulina está correctamente conservada, si lo aplica en lugares adecuados, si no lo aplica en lugares de distrofia, si mantiene la conservación de la insulina, si la está usando, si la está consiguiendo, porque a veces puede pasar que el paciente no la consiga y por eso no se la aplique. Como decíamos recién, las insulinas prandiales vamos a empezar con una sola antes de la comida principal, almuerzo o cena, normalmente en la mayoría de los países. Las dosis normalmente van a ser entre 2 y 4 unidades antes de la comida principal, que se calcula un 10% de la dosis de insulina basal, ¿sí? Y el objetivo va a ser tener una glucosa menor de 180 a las 2 horas.
Lo vamos a ir ajustando también cada 4 a 7 días, aumentando de a 1 o 2 unidades si no llegamos a este objetivo de menos de 180. Si el paciente se encuentra utilizando insulina NPH y yo quiero cambiarlo a un análogo lento, como glargina, de Gludec, la conversión va a ser así. Si el paciente está usando insulina NPH en una dosis diaria, lo voy a pasar a glargina a la misma dosis que está usando NPH. Por ejemplo, si usa una sola dosis diaria de 10 unidades de insulina NPH, lo voy a convertir a 10 unidades de glargina diaria. Ahora, si el paciente utiliza dos aplicaciones diarias de insulina LPH y, por ejemplo, se aplica 10 unidades a la mañana, 10 unidades a la noche, o sea, 20 unidades en total, cuando yo lo convierta a glargina, que va a ser una sola aplicación día, lo vamos a convertir al 80% de lo que se está aplicando. O sea, en el caso de NPH a glargina, si usaba 20 unidades, lo vamos a pasar a 16 unidades. La condición en la cual glargina, de Gludec, podrían aplicarse más de una vez por día es cuando se usen más de 50 unidades por día de esta insulina, ya que a partir de las 50 unidades aumenta el riesgo de lesión del tejido celular subcutáneo con mayor riesgo de lipohipertrofia y atrofia. Entonces, en ese caso, la recomendación es dividir la aplicación en dos aplicaciones. Pueden ser dos aplicaciones en el mismo momento o muchas veces lo que se utiliza son dos aplicaciones, una a la mañana y una a la noche. Así que ahora vamos a ejercitar un poco. Si Juan Carlos pesa 70 kilos y yo quiero iniciarle insulinoterapia, ¿con qué dosis voy a iniciar? Y esto lo pueden dejar acá escrito en el chat, ¿sí? En base a lo que hablamos recién. Acá, como veíamos previamente, hay dos opciones que pueden ser correctas. Una son 14 unidades, decíamos que podíamos iniciar entre 0,1 a 0,2 unidades kilo día, pero como les decía, muchos autores recomiendan también iniciar con 10 unidades de insulina de forma global, como indicación global, y luego ir ajustando, ¿sí? No quiere decir que sea la dosis total que va a usar ese paciente a largo plazo, pero sí a modo inicial. Vamos con la segunda pregunta. Si nosotros vemos que Juan Carlos tiene hipoglucemias a las 3 de la mañana, ¿a quién le corresponde esa hipoglucemia? ¿A la glargina del día? ¿A la aspartica que se aplicó a la noche antes de la cena? ¿A la aspartica que se aplicó antes del almuerzo? ¿O a la NPH que se aplicó a la mañana? Les doy unos segundos para que lo piensen. Exacto. Esto va a corresponder a la glargina, ¿sí? Que se aplicó durante el día. Recordemos que las insulinas basales van a estar haciendo efecto principalmente en los periodos de ayuno, ¿sí? Si uno se aplica aspartica a la noche, uno a veces podría pensar que sea la aspartica de la noche, recordemos que la duración es de 4 horas, así que si un paciente se aplica a las 10 de la noche, incluso ya para las 2 de la mañana ya dejó de hacerle efecto, ¿sí? Ahora, si Juan Carlos aplica 20 unidades de insulina NPH a la mañana y 14 unidades de insulina NPH a la noche, ¿qué dosis de glargina le correspondería si yo le quiero hacer la conversión? En este caso, como decíamos, la dosis se la vamos a calcular a un 80%, ya que son dos aplicaciones por día, y le va a corresponder 28 unidades de glargina. Y si un paciente hace una hipoglucemia después de la cena, entre las 23:30 24 horas, ahí ¿a quién le correspondería? ¿A la aspartica que se aplicó antes de la cena? ¿A la glargina de la mañana? ¿A la NPH que se aplicó en la noche? ¿O a la aspartica del mediodía? Bueno, esto es fácil, un poco lo que charlamos hace unos minutos. Esto va a corresponder a la aspártica que se aplicó al momento de cenar, ¿sí? Porque es en el momento donde vamos a tener esa acción de la aspártica con una hipoglucemia. Si el paciente comió menos de lo esperado, si se aplicó más de lo que debía, ¿sí? Bueno, espero, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. No olviden de suscribirse al canal, eso a mí me ayuda mucho para poder seguir generando contenido y también de compartírselo a más personas para que quien lo necesite tenga esta información a mano y la pueda utilizar para mejorar su salud y conocer un poquito mejor qué es lo que le está pasando. Les mando un saludo.